Es oportunidad para conocer respecto al financiamiento público indirecto, la franja electoral, a cargo del doctor Salvador Romero, que viene del hermano país de Bolivia. El doctor Salvador Romero es expresidente de la Corte Electoral de Bolivia. Actualmente labora en el campus de La Paz, Universidad Católica Boliviana San Pablo. También obtuvo la licenciatura, la maestría y el doctorado en Sociología Política en el Instituto de Estudios Políticos del país. Entre los principales cargos que desempeñó están la vicepresidencia y la presidencia de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, así como la vicepresidencia de la Corte Departamental Electoral de La Paz. Fue el primer director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras y director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Entre sus principales libros figuran Mi padre, Última tarde y otras crónicas, Democracia, Elecciones y Ciudadanía en Honduras, Diccionario Biográfico de Parlamentarios 1979-2009, Atlas Electoral Latinoamericano, El Tablero Reordenado, Análisis de la Elección Presidencial 2005, Geografía Electoral de Bolivia, Razón y Sentimiento y finalmente Reformas, Conflictos y Consensos. Ha dictado clases en diferentes grados en las principales universidades de Bolivia y realizó investigaciones para numerosas organizaciones internacionales. Artículos suyos sobre asuntos políticos han sido publicados en periódicos, revistas y libros de una quincena en países de América Latina y Europa. Ha dictado conferencias en una veintena de países. Ha participado como observador o asesor de misiones internacionales de observación electoral en una quincena de países de América Latina y África. Señoras y señores, recibamos con un caluroso aplauso al doctor Salvador Romero, que ocupará el cargo o el caso Financiamiento Público Indirecto Franja Electoral. Buenos días. Deseo en primer lugar agradecer por la invitación al Jurado Nacional de Elecciones y a las fundaciones Adenauer, IDEA, que han patrocinado también este evento. Mi conferencia va a girar alrededor de la franja electoral, intentando hacer una comparación latinoamericana sobre las características de esta modalidad que se ha ido popularizando en América Latina. Antes de llegar al análisis específico de la franja electoral, permítanme algunas palabras preliminares sobre los procesos electorales, que es importante destacar y recordar que, salvo algunas excepciones, sin lugar a dudas inquietantes, las elecciones se han convertido en América Latina en el principal momento de la política. Pero además su calidad ha mejorado de una manera significativa a lo largo de estos 40 años de democracia que tenemos en la región. Esto lo miden desde indicadores como el elaborado por el PNUD y OEA, pero también el índice de integridad electoral. Y es importante mencionar, subrayar que más allá de las dificultades o de los problemas, América Latina es la segunda región en el mundo por el nivel del índice de integridad electoral. Y este mejoramiento de los procesos electorales en su calidad es indisociable de lo que hoy está debatiendo y está discutiendo el Perú, es decir, de las reformas electorales que han sido claves para mejorar la calidad de las elecciones. Y dentro de estos elementos de la reforma electoral, por supuesto no nos vamos a ocupar de todos ellos, sino de uno que nos va a ayudar a entender y que constituye el marco amplio de la franja electoral, que es la búsqueda de la equidad en la competencia política, que se ha convertido en uno de los ejes rectores de las prioridades y también de las preocupaciones políticas y electorales en América Latina. Y de hecho, hay algunos países, como en México, por ejemplo, donde la vulneración del principio de la equidad
puede llevar al cuestionamiento del conjunto del proceso electoral e incluso a su anulación, es decir, la ausencia de las condiciones de equidad. Tratemos de detenernos de manera breve, a medida que nos vamos acercando a la franja electoral, en esta reflexión sobre las reformas que buscan o que apuntan a la equidad electoral. Y creo que hay 4 elementos que en América Latina los encontramos de manera recurrente cuando vemos esa búsqueda de la equidad en los procesos electorales. El primero es el financiamiento de la política. Vamos a verlo con un poco más de detalle más adelante. El segundo es el papel de los medios de comunicación y el acceso de las fuerzas políticas a los medios de comunicación, lo que por supuesto nos lleva de manera directa al tema de la franja electoral. Y después tenemos 2 otros elementos que simplemente los voy a mencionar para tener el cuadro completo sin desarrollarlos, que es, primero, la oportunidad para diversificar la representación, y aquí hay el establecimiento de las cuotas, o incluso en algunos casos de la paridad y alternancia de género, que es una marca muy fuerte de América Latina, donde si bien hay retos importantes, se han conseguido logros muy importantes. Breve paréntesis, América Latina es, solo después de Escandinavia, una región finalmente muy pequeña, la primera región del mundo por el porcentaje y la cantidad de parlamentarias. Pero hay también cuotas que han previsto varios países latinoamericanos para otros grupos. Y finalmente, el cuarto pilar de estas reformas que apuntan a la equidad están destinadas a tratar de encuadrar la reelección presidencial inmediata, que es un cambio político clave, muy importante con respecto al inicio de la transición, porque hay que saber, los presidentes que buscan la reelección en América Latina parten con una inmensa ventaja y su tasa de reelección está por encima del 90%. Por lo tanto, hay un esfuerzo más o menos logrado según los países para tratar de encuadrar, de enmarcar esa ventaja natural que tienen los presidentes que buscan la reelección. Vayamos entonces, ya terminando de acercarnos a este tema de la franja electoral, y vamos a ver 2 temas, las reglas para el financiamiento y las reglas de acceso a los medios de comunicación. América Latina ha pasado en estos 40 años de democracia de la ausencia casi absoluta de normas sobre el financiamiento a un intento de regulación cada vez más preciso y más específico sobre los temas vinculados con el dinero en la política y el dinero en las campañas. Las preguntas que van armando y van estructurando la reflexión giran alrededor de quién puede contribuir, hasta cuánto puede contribuir, cuáles son los topes máximos del gasto que se puede hacer en una campaña, cómo se logra la transparencia en la rendición de cuenta, cómo se consiguen controles precisos y oportunos para esas cuentas que están rindiendo los partidos políticos, y finalmente también cuál es la capacidad de sanción efectiva cuando se descubren infracciones a esas normas. Es alrededor de ese conjunto de elementos que se discuten las reglas del financiamiento. Y vinculado con el tema del financiamiento, aunque tiene también, por supuesto, su autonomía, está el acceso a los medios de comunicación. Vinculado porque habitual e históricamente en América Latina, el acceso a los medios estaba vinculado con la capacidad económica que tenían los actores políticos para recaudar fondos. De ahí la vinculación entre financiamiento y acceso a los medios. Pero obviamente el acceso a los medios
también supera o tiene una autonomía con respecto al tema del financiamiento. Y cuando reflexionamos sobre la búsqueda de la equidad en este acceso a los medios, uno de los ejes centrales que buscan las reformas electorales en América Latina es sobre todo que el acceso a los medios sea en un marco razonable, que los partidos, los candidatos puedan acceder a los medios de comunicación en marcos razonables y con costos limitados. ¿Por qué? Porque la televisión ha sido históricamente el principal destino de los recursos que lograban recaudar los partidos políticos. Las estimaciones pueden girar o han girado históricamente alrededor del 70% de los recursos obtenidos por los partidos en una campaña iban a los medios de comunicación y fundamentalmente a la televisión. Por lo tanto, estas reformas que han buscado equidad han tratado de que el acceso de los partidos sea en un marco razonable, que no sean o que no vayan tantos recursos. ¿Cuáles son algunos de los puntos de debate alrededor de estas reformas de acceso a los medios por parte de los partidos? Hay países que han avanzado alrededor de la idea de la prohibición de la contratación privada, es decir, que no puedan haber actores privados que contraten propaganda electoral. Otros países también han buscado regular los tiempos máximos que se puede difundir propaganda diariamente en un medio de comunicación, que era una manera también de acortar, de abaratar los costos de la campaña. Otros países han propuesto una pauta que sea canalizada y manejada únicamente a través del organismo electoral, ya sea que ese organismo electoral pague por esta propaganda a medios privados o que sea difundida de manera gratuita. También se han hecho avances para regular la posibilidad que tienen los poderes ejecutivos, ya sean nacionales o locales, de difundir publicidad en tiempos de campaña electoral y también, vinculado con el tema de los medios de comunicación, por supuesto, la reflexión sobre la regulación de las encuestas. Es en este marco amplio que he tratado de presentar, que vamos a analizar en qué consiste la franja electoral, que constituye una de las nuevas apuestas latinoamericanas. Lo está discutiendo el Perú, pero también esta reflexión se encuentra presente en muchos debates en América Latina. Y lo que vamos a tratar de ver es, primero, en qué consiste la franja, dónde y cómo se la usa, cuáles son las dificultades de aprobación e implementación, sus ventajas, sus límites y tratar de concluir con algunas conclusiones sobre el uso de la franja en América Latina. ¿En qué consiste la franja electoral? La franja electoral es un mecanismo de financiamiento indirecto de las campañas. Es decir, que se le va a dar a los partidos políticos un acceso que no van a pagar a los medios de comunicación y en particular, de manera muy importante, a la televisión. Dicho de otra manera, implica la posibilidad de que los partidos difundan su propaganda electoral a través de estos medios masivos de comunicación, de los públicos y también de los privados. Por supuesto, cuando hablamos de la franja electoral estamos hablando del acceso a los medios privados, porque el acceso a los medios públicos ya estaba en muchísimas legislaciones, pero en general, en la gran mayoría de los países latinoamericanos, los canales públicos suelen tener niveles de audiencia muy limitados y muy bajos, y por lo tanto eso tenía un efecto más simbólico
que otra cosa. Por lo tanto, lo importante de la franja es que permite el acceso gratuito para los partidos a los medios privados de comunicación. Pero ese acceso está canalizado, y esta es la característica de la franja, a través del Estado. Y el Estado funciona a través de su brazo, en este caso, de la autoridad electoral, que se encarga de difundir la publicidad de los partidos políticos. Ahora bien, ¿cómo se distribuye ese acceso a los medios de comunicación? A partir de dos principios. El primero es un principio de igualdad, es decir, colocar a todos los actores políticos, sean grandes, sean pequeños, sean antiguos, sean nuevos, sean partidos, sean candidatos independientes, sobre un pie de igualdad, es decir, asignar el mismo tiempo aire en los medios de comunicación a todas las organizaciones. Y después, un principio de proporcionalidad, es decir, que los partidos recibirían su espacio en los medios masivos de comunicación en función de su fuerza electoral, ya sea medido por el porcentaje, el nivel de votos que han obtenido o por los escaños y curules parlamentarios que han conseguido. Ahí las fórmulas pueden, por supuesto, variar. Y normalmente se aplica la franja electoral mediante una combinación de estos dos principios, algo de igualdad y algo de proporcionalidad. Y por supuesto, la mezcla que se consigue o que se consigna depende cuál es el objetivo que estamos persiguiendo con la reforma. En escenarios donde tenemos una gran desigualdad o obtenemos posiciones muy bien consolidadas de parte de algunos partidos y nos interesa diversificar el juego, probablemente ampliamos el espacio de la igualdad. Pero si más bien lo que queremos es construir un sistema de partidos que tenga algunos actores más potentes y más fuertes, se privilegiará el principio de la proporcionalidad. Y sumado a estos elementos, la franja termina de cerrar su círculo con la prohibición para cualquier partido, candidato o para cualquier actor social, político, económico, externo, de poder contratar un espacio publicitario por cuenta propia. Es decir, toda la propaganda electoral queda transmitida a través de este canal oficial. La franja electoral es una idea y un principio que va ganando cuerpo en América Latina y que se ha ido extendiendo a lo largo del siglo XXI. Era prácticamente desconocida en América Latina en el momento del inicio de la transición a la democracia, pero incluso a fines del siglo XX, y que se ha colocado hoy de una manera importante en el debate político y electoral latinoamericano. Tiene dos grandes modalidades. La primera es la difusión gratuita. Para los partidos siempre va a ser gratuito, pero la pregunta es si esto tiene algún costo para alguien. En un primer caso, la difusión es gratuita, porque incluso el organismo electoral que va diciendo vamos a pasar tal publicidad de tales partidos de acuerdo a los principios que enumera la ley, no desembolsa recursos por esa publicidad que se está pagando. ¿Cuál es el principio? Que el espacio de la telecomunicación es un espacio público y que por lo tanto, dentro de los deberes que tienen los medios privados al recibir estas licencias y estas concesiones, está el pasar un determinado tiempo de publicidad a favor del Estado. Y el Estado usa ese su tiempo para difundir la propaganda electoral. Por lo tanto, los medios privados difunden la publicidad, pero no reciben
ninguna remuneración económica a cambio. Esa es una modalidad. La segunda modalidad es que sigue siendo gratis para los partidos políticos, pero esta vez el organismo electoral paga a los medios de comunicación privados por la difusión de esa publicidad. Entonces se convierte el organismo electoral en un ente que recibe los recursos del Estado y destina esos montos para pagar a los medios de comunicación privados. La primera se aplica en algunas de las democracias más grandes de América Latina, como por ejemplo en México, en Argentina, en Chile. La segunda está contemplada en el caso ecuatoriano. Y lo importante es que esta reforma, esta franja electoral, está discutida no solamente en el Perú, sino en varios países de América Latina. Hay que saber que la franja electoral en general es de difícil aprobación y también eventualmente de difícil implementación, aunque es una idea que se ha vuelto atractiva para los organismos electorales, para los investigadores, para los círculos que están alrededor de los procesos electorales, para los mismos partidos políticos, como uno de los estandartes importantes de la equidad y de la igualdad en la competencia política. El argumento central que se esgrime a su favor es obviamente la reducción de los costos de campaña. Sin embargo, hay dos escollos. Un escollo es de naturaleza conceptual, que lo voy a señalar, y es que impide que cualquier actor político, social, económico pueda contratar publicidad. Y muchos observan o señalan que esto sería una limitación a la libertad de expresión y que por lo menos se plantea un dilema en ese tema. Y hay un escollo práctico que es aún más importante o más serio, sobre todo en los países como por ejemplo México, que decidieron que los medios privados deben transmitir esta publicidad de manera gratuita. Y es que, por supuesto, los medios de comunicación quedan privados de una cantidad muy significativa de recursos y por lo tanto se convierten en enemigos acérrimos de esa reforma y por lo tanto pueden atacar a los actores vinculados con ese proceso de reforma. ¿Cuáles son las ventajas de la franja electoral? El elemento central que se destaca como principal ventaja es este que acababa de señalar, es que los costos de campaña se reducen. Si asumimos lo que señalaba hace un momento, que los partidos destinaban el 70% de sus gastos a la televisión, el hecho de no tener que pagar la televisión, por supuesto, implica un abaratamiento casi automático de los costos de campaña. El segundo elemento importante es que hace, por lo tanto, si la campaña cuesta menos, hay menor necesidad de recurrir a fondos privados y, por lo tanto, se reducen algunas eventuales o probables ventanas de corrupción en el sentido que amplía la libertad de los candidatos y probables futuras autoridades con respecto a capitales privados. Tercer elemento vinculado con lo que hemos estado señalando es que reduce la desigualdad entre los candidatos y permite que candidaturas nuevas, minoritarias o candidaturas de oposición en algunos países tengan una presencia mediática importante y que las brechas que tienen estas organizaciones más pequeñas con respecto a las más grandes no pueda abrirse más allá de un cierto límite, que por supuesto se abre cuando no existe este tipo de mecanismos. Asegura también un trato comercial igualitario para todos los candidatos, es decir, desaparecen las tarifas
de favor que se pueden aplicar a ciertas candidaturas o tarifas de penalización que puedan aplicarse a otras. Y también, por último, facilita de una manera importante el control de los gastos de campaña. Todo el espacio de los medios de comunicación está siendo controlado por la autoridad electoral, es más fácil de controlar y esto libera tiempo, recursos, personal, tecnología para poder hacer un seguimiento del gasto en otros campos. Sin embargo, hay que saber que la franja electoral también tiene límites. Primero, tiende a congelar las ventajas ya existentes. Es decir, habíamos señalado que el tiempo de la franja electoral se reparte, por un lado, sobre un principio de igualdad, pero también sobre un principio de proporcionalidad. Y por lo tanto, le da una ventaja a los actores que ya llevan una presencia más fuerte en el escenario. Y podemos perfectamente imaginar cómo una candidatura nueva, completamente nueva, ve rápidamente constreñido su potencial de crecimiento cuando se aplica el tema de la franja electoral, porque hay un supuesto que guía a la franja electoral, y es que toda candidatura nueva es vulnerable, lo que en general es cierto, pero si hay una candidatura nueva que tiene un enorme potencial de crecimiento, se va a ver restringido por la aplicación de la franja, que le va a dar un espacio cierto en los medios, pero un espacio pequeño y sin ninguna posibilidad de mayor extensión. Segundo elemento, por supuesto de menor impacto, es que impone formatos estándares de difusión de propaganda para todas las organizaciones. Por ejemplo, se dice, bueno, los spots de los partidos deben durar 30 segundos, 20 segundos, 40 segundos, y todos los partidos deben entrar dentro de ese formato que está predefinido. Luego, tiene un impacto también sobre los partidos en la medida en que impide que una organización privilegie algunos espacios de su interés. Por ejemplo, si dentro de su campaña un partido dice, bueno, queremos defender este bastión o queremos ingresar de manera especial a este territorio, no se puede. Esto está restringido por las características igualitarias de la franja. Y en algunos países también puede generar un cierto hostigamiento, fatiga del electorado, sobre todo en los países que contemplan una franja electoral muy grande, es decir, de muchos minutos otorgados a los partidos políticos. Y al final esto termina desgastando ante la ciudadanía a la franja electoral. Quería entonces compartir ahora con ustedes algunas reflexiones de conclusión rápida. Y es que esta franja electoral que le estamos discutiendo hoy en el Perú, pero en muchos otros países de América Latina, llega en un momento paradójico. Y es que, sin lugar a dudas, los medios masivos de comunicación, y en particular la televisión, continúan siendo, por supuesto, actores muy relevantes de una campaña electoral, pero han perdido el monopolio que tenían hasta hace apenas 15 o 20 años. Y además la televisión engarza menos bien con las generaciones jóvenes. Las generaciones jóvenes no necesariamente están atentas a lo que sucede en la televisión. Es decir, que mientras estamos haciendo un esfuerzo muy importante para asegurar el acceso equitativo a la televisión, las campañas hoy tienden a jugarse cada vez más y más en las redes sociales, cuyas lógicas de funcionamiento y la posibilidad de regulación son, por supuesto, significativamente diferentes de las que se aplican a los medios de comunicación tradicional. Y esto nos abre una pregunta y un debate que no es solamente latinoamericano, y es frente al Internet, que es un terreno nuevo, que es un terreno resbaladizo, que es un terreno que lo estamos aprendiendo entre todos.
La pregunta es si es deseable, si es posible regularlo para fines electorales de la misma manera que estamos intentando regular a los medios masivos y tradicionales de comunicación. Muchísimas gracias.